Hablar de la Ciudad de México es hablar de diversidad, de una urbe que cada día desafía a la naturaleza y a los elementos para extenderse hacia nuevas fronteras. Cuando el clima lo permite, un paisaje de volcanes y montañas es el mejor fondo para los relatos y anécdotas que guardan sus calles. Inspiración de incontables fotógrafos, escritores y artistas a lo largo de los años. A inicios del siglo XX, el arquitecto Antonio Rivas Mercado pasó a la historia al diseñar el Monumento a la Independencia, en el Paseo de la Reforma, que aún hoy es el símbolo de la capital y el centro de la identidad popular. Las huellas de su entorno y el ambiente de su tiempo permanecen en la vivienda que habitó con su familia, ubicada en la calle de Héroes número 45, en la Colonia Guerrero. Esta residencia quedó concluida en 1897 y después de un largo periodo de abandono, los corredores y los salones de la Casa Rivas Mercado recuperaron su esencia luego de un detallado proceso de restauración dirigido por el arquitecto Gabriel Mérigo. La iniciativa nació del interés de los vecinos, que buscaron preservar uno de los inmuebles más emblemáticos de este rumbo ante el peligro de que fuera demolido para dar paso a un conjunto habitacional. Para estar a tono con el espíritu del porfiriato, la decoración es de estilo ecléctico, con espacios amplios que nos hablan del gusto por la libertad y la naturaleza, y también de la atracción por culturas antiguas y foráneas, con pequeños detalles que adornan su estructura. En el momento de su rescate, la vivienda se encontraba muy deteriorada, con daños que habían sido reparados solo en apariencia. Además de los marcos y la escalera principal de madera, uno de los aspectos más interesantes es el piso de cerámica encáustica a manera de tapete, que fue fabricado a mano en Inglaterra y se rehabilitó con piezas del mismo origen, creadas especialmente para reemplazar las faltantes. Entre los pobladores de La Guerrero queda el recuerdo del Instituto Washington, que ocupó la residencia Rivas Mercado por varios años. Para ello fue ampliada con un edificio anexo de corte más moderno, que hasta hace poco guardaba los ecos de las generaciones de estudiantes que pasaron por aquí. Sin embargo, su desaparición no termina con la vocación del rumbo, ya que este famoso recinto albergará recorridos, muestras y actividades culturales. Antiguamente,
La calle de Héroes llevaba el nombre de Humboldt. A finales del siglo XIX inició el proyecto del Panteón Nacional y el Monumento a los Héroes de la Independencia, que aparece en este artículo de 1900 y estaba planeado en la actual esquina con San Fernando. La amplia rotonda se distingue fácilmente en los mapas de entonces e implicó la destrucción de una parte del Panteón de San Fernando, pero al final nunca se concluyó y con el paso de los años cayó en el olvido, dejando solo un recuerdo en la nomenclatura. La parte restante del Panteón de San Fernando aún existe, y en ella se pueden visitar las tumbas de diversos personajes de la vida nacional. Este espacio formó parte del templo y el colegio de San Fernando, en la actual esquina de Hidalgo y Guerrero, un antiguo conjunto educativo dedicado a la propaganda de la fe católica. A unos pasos, en la esquina de Hidalgo y Reforma queda otro vestigio del pasado colonial de la Guerrero. Se trata del Templo de San Hipólito, que data del siglo XVIII, aunque sus inicios se pueden rastrear hasta el XVI, y cada mes es el punto de encuentro para los devotos de uno de los cultos más arraigados en la capital. Muy cerca de ahí, en Héroes 25, las historias de grandes nombres se mezclan con las imágenes familiares y atemporales de los alumnos que recorrieron los pasillos del Centro Escolar Belisario Domínguez, adornados con murales de artistas como Carlos Mérida y Emilio Amero en la década de los 20. En la avenida Hidalgo, el paso del tranvía dictaba el ritmo cotidiano a unos pasos del primer cuadro, conectando distintas identidades en una ruta común. Desde aquí, el recorrido hacía una escala en el cruce de Insurgentes y Reforma, donde permanece el monumento al Tlatoani Cuauhtémoc, creado por Miguel Noreña, Gabriel Guerra y Francisco Jiménez en 1887. En las postales de finales del siglo XIX e inicios del XX, su entorno despoblado y lejano apenas nos permite imaginar el crecimiento que tendría lugar en la urbe poco después, y que motivó al arquitecto Mario Pani a planear un nuevo centro de la ciudad en este sitio. Aunque su idea no llegó a realizarse, sí se construyó uno de los edificios más representativos de la modernidad en esta zona. El Hotel Plaza abrió sus puertas en 1945 y ahora está ocupado por oficinas. Pero aún destaca por su fachada curva, que daba entrada a la avenida Insurgentes Norte, donde apenas nacía el corredor comercial que conocemos en la actualidad. En la década de los 40, frente al cruce de Insurgentes y Sullivan inició la construcción del Monumento a la Madre, diseñado por José Villagrán y Luis Ortiz Monasterio, con un grupo de esculturas de influencia nacionalista, una amplia explanada y una columna central que resalta entre las casas y jardines aledaños. Este monumento se levanta en el predio que dejó la demolición de la Estación Colonia, una de las terminales del ferrocarril, que inauguraron una página nueva en la historia del transporte durante el Porfiriato. Así se veía este inmueble durante los festejos del centenario, en 1910, y apenas un año después, Francisco I. Madero arribó a este sitio durante su entrada a la Ciudad de México. Hoy solo quedan las fotografías como huella de su existencia. Los rieles del tren corrían hacia el poniente de la estación por la avenida Sullivan y a unas cuadras
En Villalongín y Manuel María Contreras se mantiene en pie el edificio que fue el Hospital Colonia, construido en 1936 y dedicado al servicio de los trabajadores del ferrocarril. El proyecto fue dirigido por el arquitecto Carlos Greenham y el ingeniero Federico Ramos, con una interesante influencia del estilo Streamline Modern, que se distingue por sus formas aerodinámicas, con líneas rectas y curvas que en ocasiones hacen pensar en un barco, dispuestas en 3 secciones que rodean una explanada central. Lo que antes fueron cuartos y consultorios, hoy son oficinas del servicio público, pero en el interior aún quedan pistas de su función original, como los vitrales de colores creados por el artista Fermín Revueltas que adornan el vestíbulo. Desde las alturas, esta postal nos muestra el contraste entre el hospital y las viviendas cercanas, así como un panorama casi desierto que ahora luce muy distinto, con los rascacielos de Reforma en el fondo. La colonia Cuauhtémoc se fraccionó en parte de los terrenos que pertenecieron a la Hacienda de la Teja. El casco se ubicaba en el ángulo norte, junto al actual circuito interior, y quizá uno de los últimos vestigios sea este viejo árbol, ubicado en la calle de Río Grijalva. En la colonia Cuauhtémoc, la característica más notoria también es la variedad, con fachadas de todas formas y aspectos, desde los detalles barrocos de cantera y los balcones con agradables vistas, hasta las grandes estructuras de concreto y acero, sin olvidar la escultura de José Luis Cuevas que preside la pequeña Plaza Necaxa, situada en Río Pánuco y Río Sena. Las formas de habitar este barrio han cambiado a lo largo del siglo XX. En la esquina de Río Lerma y Río Amazonas sobrevive la casa del arquitecto Manuel Luis Estampa, que data de 1908, y después de la Revolución fue la morada del presidente Venustiano Carranza, cuya memoria quedó plasmada en el museo que la ocupa. De la misma época es la que continúa en pie en Reforma y Río Guadalquivir, un chalet campestre construido para el empresario italiano Dante Cusi, que ha atestiguado una de las transformaciones más radicales en la ciudad. Parece increíble que en esta toma cercana a 1910 sea lo único que resalta a la vista, y ahora se encuentre en el corazón de un importante distrito financiero y comercial. Con el paso de las décadas llegaron nuevas corrientes y tendencias que se vieron reflejadas en inmuebles como el de Villalongín 158, un edificio de departamentos creado por Enrique de la Mora a finales de los años 30, que llevó el nombre de una famosa cervecería. El mismo estilo se ve reflejado en una construcción cercana. El Templo del Santísimo Redentor, en Río Po, consta de una amplia nave de concreto con forma de parábola, donde el elemento principal son los vitrales de colores, realizados por el taller de los hermanos Marco, que le dan una atmósfera variable a lo largo del día. Otro ejemplo notable es el edificio de la Plaza Melchor Ocampo número 38, un proyecto de 1939 donde participaron Luis Barragán y Max Scheto, con 4 estudios que estarían destinados a pintores y artistas. Se trata de un espacio funcional, con habitaciones de doble altura que dividen las áreas sociales de las privadas mediante un piso intermedio. La característica principal es una gran ventana,
que en sus inicios miraba a un cruce poco transitado y hoy está rodeada de avenidas, aunque el interior conserva un ambiente tranquilo y luminoso. Recientemente pasó por un proceso de restauración a cargo del Grupo Vertical, que le devolvió el carácter original. Esta vivienda forma parte de un conjunto muy peculiar, con varios edificios diseñados por arquitectos como Augusto H. Álvarez, Juan Sordo Madaleno o Enrique del Moral, que así lucía hace más de medio siglo y ha sufrido muy pocos cambios, como una muestra única del movimiento moderno. La vista de todos ellos es hacia la Plaza Melchor Ocampo, una auténtica isla entre las vías rápidas, puentes y pasos a desnivel, que guarda una curiosa fuente adornada con motivos acuáticos y con figuras humanas, además de varios búhos en la parte superior. La Plaza Melchor Ocampo recibe a los visitantes de la Cuauhtémoc en un cruce que a inicios del siglo XX era conocido como La Playa, donde se encontraban los ríos de los Morales y de San Joaquín para formar el del Consulado. En esta toma aérea de 1968, apenas se asoman los primeros embotellamientos en un horizonte que ya se notaba muy poblado. Una década después, el nuevo circuito interior ya era parte del camino para miles de autos de colores, en un entorno muy similar al actual. La historia de los viejos cauces que cruzaban la capital nos lleva a los límites de la colonia Narvarte. Este suburbio de clase media se desarrolló a la vera del Río de la Piedad, un afluente que fue entubado a mediados del siglo pasado para convertirse en el viaducto, la autopista que atraviesa la Ciudad de México de este a oeste. Sin embargo, el agua continúa su recorrido en el centro de la avenida, y recientemente fue el pretexto ideal para crear el ecoducto, un corredor peatonal que busca mantener la vegetación propia de la zona y hacer conciencia entre los vecinos de la importancia del ambiente y el espacio público, abriendo una ruta para la convivencia y la recreación. El Río de la Piedad debe su nombre al convento de Nuestra Señora de la Piedad, que fue fundado en el siglo XVI. El templo abrió sus puertas en 1652 y por su importancia como sitio de culto fue considerado uno de los 4 baluartes que protegían la capital del país, además del corazón de un pequeño pueblo que colindaba con la hacienda de Narvarte. En la época de la Reforma cayó en el abandono y entre otras cosas fue utilizado como cuartel. Finalmente, este conjunto y las casas que lo rodeaban fueron demolidos para integrarse al trazo de las nacientes colonias Narvarte y Piedad Narvarte. Hoy apenas queda algo de sus ruinas, con fragmentos de muros y de viejas habitaciones preservadas dentro de un centro cultural. Para reemplazarlo, muy cerca se levantó una iglesia de formas modernas, que destaca por su altura en el paisaje de la Avenida Obrero Mundial. Este edificio fue diseñado por Enrique Langenscheidt en 1950 y la decoración incluye un mural del artista Pedro Medina. En el centro se encuentra una pintura de la Virgen de la Piedad que perteneció al antiguo templo y, según la tradición, fue traída desde Roma en la época colonial. La vista de la Avenida Cuauhtémoc, repleta de comercios y con el paso incesante del Metrobús, contrasta con el mismo ángulo en 1930, cuando todavía era la calzada que unía a La Piedad con la Ciudad de México.
Además de los rieles del tranvía y los autos de entonces, aquí nació la leyenda del Parque Delta, el estadio de béisbol que escribió páginas inolvidables antes de dar paso a una plaza comercial. Como sucede en todas las colonias y barrios de nuestra urbe, caminar por las calles de la Narvarte es descubrir fragmentos y pistas de una larga aventura, que nos motiva a salir y vivirla hasta el atardecer, siempre con el deseo de encontrar nuevos relatos en cada esquina para navegar por los ríos de la memoria.